Lima vive hoy, a no dudarlo, un boom de la construcción en ciertas zonas y con eso la ciudad se va renovando poco a poco. A veces sin pensar en todas las cosas que vamos destruyendo en el camino. Casualmente la historia de la expansión urbana y modernización de Lima empieza con una destrucción, la de sus viejas murallas coloniales que la tenían un poquito encajonada. Tengo un plano del año 1862 previo a esta destrucción que nos muestra las dimensiones de la Lima de entonces. Lima llegaba por el sur hasta este punto. Donde hoy se encuentra el centro cívico, existía la penitenciaría. Hacia el norte, Lima llegaba hasta el convento de los Descalzos. Hacia el oeste, Lima llegaba a lo que es hoy la Plaza Castilla. Y hacia el este, Lima llegaba hasta la iglesia del Cercado. ¿Cuáles son los edificios y las casas emblemáticas de esta nueva Lima que se comenzaba a gestar? ¿Cuáles son los estilos que imperaron? Y sobre todo, ¿cuáles son los arquitectos que hicieron posible la nueva cara de Lima? Esta es una historia trazada en planos, la historia de la arquitectura y el urbanismo en Lima. Desde su fundación, Lima ha cambiado mucho, en realidad muchísimo. En lo que respecta a su diseño, podemos considerar quizás el año 1868 como emblemático. ¿Por qué? Porque fue en ese año, durante la presidencia de José Balta, donde se inicia la destrucción de la muralla de Lima, que por siglos había rodeado la ciudad. 2 años después, esta tarea se le encomendó al comerciante estadounidense Henry Meigs, quien a cambio urbanizaría los terrenos ganados como consecuencia de la destrucción de la muralla. La destrucción de la muralla no es una obra en sí misma, puntual, aislada, es parte de un proyecto urbano de transformación de Lima que se produce frente a la ausencia de un proyecto urbano de ciudad republicana. Este modelo, en sus bases programáticas, principistas, empieza recién a formularse a inicios de la década de los años 60. Tal vez en el marco de lo que los economistas llaman el primer ciclo de expansión económica de la República, que es el famoso boom guanero. Hay mucho dinero, hay un cierto entusiasmo, una perspectiva de futuro, etc. Además de urbanizar, se debería construir avenidas y plazas. La intención era crear una Lima moderna y ordenada que dejara atrás su pasado colonial tanto a nivel urbano como arquitectónico. El modelo era absolutamente claro: evitar una ciudad sacra, convertir Lima en una ciudad profana, laica, lo que significó una secularización de todos aquellos elementos constitutivos de la ciudad colonial. La centralidad colonial se sustentaba en un convento, en la iglesia, la rutina urbana tenía que ver con el guión teatral eclesiástico. Y todo eso no tenía nada que ver con la nueva ciudad que había que fundar. En 1870 se inició la canalización de las acequias, se difundió el alumbrado a gas y se empedraron las calles. Dos años después se inauguró el Palacio de la Exposición, que para su momento fue la expresión arquitectónica y urbanística más trascendente para los nuevos tiempos que se avecinaban. Tiene pues algunos rasgos en común con los edificios de exposición que se hacían en los países europeos, ¿no? Figura un arquitecto que se llamaba Leonardi, Antonio Leonardi, como el arquitecto del palacio, y eso sí es el primer ejemplo de ese tipo de arquitectura que se hace en el Perú.
La exposición abarcaba una gran área donde se construyó posteriormente una glorieta, un pabellón morisco, un parque zoológico con su restaurante, un reloj construido por Pedro Ruiz Gallo, un invernadero, un lago y el Club Revólver. Sustituye a estas alamedas antiguas, por ejemplo a la Alameda de los Descalzos, como un lugar de paseo, o inclusive si se quiera a Mancaes, ¿no? También como un lugar de paseo, se convierte pues en un polo de la vida de Lima y viene a constituir el primer parque público de Lima, viene a ser el Parque de la Exposición, y lo seguirá haciendo por mucho tiempo y hoy día sigue teniendo vigencia. Después vino la Guerra del Pacífico y durante casi 2 décadas el país sufrió un estancamiento económico y social. Para finales del siglo XIX se reinicia el proceso de modernización de la ciudad con la construcción de nuevos paseos, edificios públicos y privados. En 1897 se construye la Casa de Correos y Telégrafos de Lima, caracterizado por un estilo ecléctico y academicista, ya que reúne diferentes estilos arquitectónicos. A comienzos del siglo XX, el Paseo 9 de Diciembre, construido años antes, pasa a llamarse Paseo Colón cuando la estatua de este marino genovés se trasladó desde la Alameda de los Descalzos hacia este lugar. En 1900, el Perú pide construir al arquitecto francés Fernand Guillard un pabellón desmontable para la exposición de ese año en París. 4 años después, Pedro Paulet trae el edificio a Lima y lo reconstruye para que funcione el Instituto Municipal de Higiene, que 40 años después pasaría a ser lo que es hoy el Centro de Estudios Histórico-Militares. Es también por esta época que el hombre de finanzas de origen alemán, Oskar Heren, y su esposa, la dama limeña Ignacia Barreda y Osma, compran un gran terreno en los barrios altos llamado el Jardín de los Remedios, con el propósito de construir un gran condominio privado nunca antes visto en Lima. El estilo de las viviendas era el neoclásico. Fueron pintadas de vivos colores y estaban rodeadas de estatuas y plazuelas. En este condominio, además, se podía encontrar un hermoso jardín botánico con plantas exóticas traídas especialmente del extranjero, así como un jardín japonés y un zoológico con animales autóctonos. Este centro habitacional, hasta el día de hoy, lleva el nombre de su fundador, Quinta Heren. Para quien visita la Quinta Heren por primera vez, este lugar termina siendo algo mágico, realmente deslumbrante. No hay sitio como este en todo Lima, así de sencillo. Aquí existieron numerosas delegaciones diplomáticas, entre ellas la de Estados Unidos, la de Francia, la de Japón, entre otras. Llegaron los primeros japoneses. Y una historia muy curiosa, en la década de los años 40 existió aquí una mascota muy famosa llamada la pochola. Era nada menos que un cóndor que salía a aterrorizar a los vecinos fuera de la quinta.
En una de sus excursiones terminó siendo atropellada por un tranvía y hoy luce disecada en uno de sus ambientes. Hoy la Quinta Jeren tiene innumerables problemas, entre ellos el rápido deterioro que sufre. No solo por su calidad arquitectónica, sino también por las historias que aquí se vivieron, merece que le echemos una manito. Según una leyenda, el primer partido de tenis se jugó en esta quinta. De igual manera, había un lugar especial para practicar la equitación y el salto. Entre 1901 y 1908, Lima tendría grandes cambios a nivel urbano y arquitectónico. Fue durante el gobierno edil de Federico Helguera, más conocido como el Barón de Kif, que el Paseo Colón, la Plaza Bolognesi, el Jirón de la Unión, junto con la Colmena, pasaron a ser los lugares arquitectónicos más vanguardistas de la ciudad, y en donde el Art Nouveau fue la expresión más representativa. Una obra Art Nouveau que se puede identificar claramente es el monumento Bolognesi, que es Art Nouveau, ¿no? Típicamente Art Nouveau, y ese es pues, estrenado en 1905. Pero en la arquitectura comienza el Art Nouveau fuerte después, en torno al 1910, ¿no? Y dura esa década. 1915, 16, hay bastante arquitectura Art Nouveau en Lima, que se extingue después de los años, a fines de la década. Las pequeñas calles coloniales son reemplazadas por los modernos bulevares. Hermosas mansiones como la Quinta Lania, con su impresionante portada compuesta de hierro forjado y motivos de inspiración naturalistas, son una reproducción de las mansiones parisinas. Aunque ubicada dentro del área de la antigua Lima amurallada, la casa del magnate minero Eulogio Fernandini fue una de las construcciones más importantes de la época, también de similar estilo. Construida por el arquitecto Claudio Saúd, fue una de las primeras construcciones que dejaron de lado los materiales tradicionales de construcción, como el adobe y la quincha, para emplear el ladrillo y el concreto armado, que empezó a llamarse desde entonces material noble. Otras construcciones simbólicas de la época fueron el edificio de la compañía de seguros Rimac, así como el estudio fotográfico de la Casa Curret. Pero fue sin duda alguna el Palais Concert, fundado en 1913, el local más emblemático del Art Nouveau. Ubicado en el cruce de Emancipación y del Jirón de la Unión, representó el símbolo de toda una época de esplendor. Esta era una elegante confitería llena de espejos y mamparas, donde existía una orquesta de damas vienesas y era el lugar de reunión de las personas más distinguidas de Lima, así como de jóvenes bohemios como Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui, Federico More, Alfredo González Prada, Luis Alberto Sánchez, entre otros. A partir de los años 20, vientos de renovación urbana y arquitectónica llegarían a la ciudad. Se trazan importantes avenidas y urbanizaciones que harían crecer a la ciudad y nuevos estilos se impondrían. En algunos casos, se imitarían estilos extranjeros, como es el caso del Hotel Country, que fue construido por José Álvarez Calderón y Augusto Benavides, inspirándose en la tradición hispánica de tendencia pintoresca. El Palacio de Justicia, de estilo academicista, fue diseñado por Bruno Paprosky a imitación del Palacio de Justicia de Bruselas. Mientras tanto, en las nuevas avenidas y suburbios se iban reemplazando los antiguos estilos tradicionales de construcción por un nuevo tipo llamado chalet,
donde podrían encontrarse diferentes estilos que iban desde el Tudor, el vasco y el nórdico. Todas las dos primeras décadas del siglo XX se da una producción grande de casas, chalets, estilos exóticos, vamos a decirlo así, estilos muy variados que remiten a realidades lejanas y pasados remotos. Y ahí tienes algunas cosas, todavía las puedes ver en Lima, estilos como el Tudor, el vasco rústico, los nórdicos, algo que te recuerda a estilos árabes, ¿ok? Algunos estilos que pueden tener reminiscencias orientales. Esa es la arquitectura limeña de las dos primeras décadas del siglo XX. Es por entonces que surge un estilo nacional, conocido como el neocolonial, que representa en el Perú una especie de neobarroco hispánico. Este estilo es además el primero original en nuestro país y tiene representaciones en muchos otros países de Sudamérica. El iniciador de este movimiento es el arquitecto Rafael Marquina. Héctor Velarde, Emilio Jarterré y Manuel Piqueras Cotolí son sus continuadores. El neocolonial es parte de una reivindicación histórica, ¿sí? Dos, que alcanza a nivel latinoamericano, creo que eso también es importante. Y lo otro es que trata de tener una elaboración teórica propia, tomando distancias de todos estos estilos exóticos y remotos que se habían estado dando. Entonces, el neocolonial coincide también con una propuesta política que ya la he definido como restauración oligárquica, y termina siendo estilo oficial en los gobiernos de Benavides y de Prado. Contraponiéndose al neocolonial surge el indigenismo, a partir de los descubrimientos arqueológicos de Julio Cetello en Chavín de Huanta. El Museo de la Cultura Peruana, diseñado por Ricardo Malakowski, y la Casa del Inca, concebida por el pintor José Sabogal en el Parque de la Reserva, así como algunas residencias en Santa Beatriz, Lince y Miraflores, son reflejo de este movimiento arquitectónico. Posteriormente, como una especie de síntesis de estas dos corrientes arquitectónicas, surge el estilo neoperuano, creado por el escultor español Manuel Piqueras Cotolí. La fachada de la Escuela Nacional de Bellas Artes se debe precisamente a este artista. Así, silencioso y gradualmente se fue consolidando lo que se podría llamar una arquitectura peruana moderna. Entre los arquitectos más representativos de esta época se encuentra Alfredo Dammert, cuyo estilo sería conocido como estilo buque. El Casino de Ancón, el edificio Rafo, el edificio Ferrán son ejemplos de este estilo. En la década de los años 30 y 40 en Lima se dio un estilo muy particular, el estilo buque. Muchos consideran que este estilo es el precursor de la arquitectura moderna en el Perú. Sus semejanzas con un navío son muy evidentes. Ventanas como claraboya, esquinas redondeadas y barandas de metal. Como este estilo, se pueden encontrar muchos ejemplos en todo Lima. El matemático Augusto Guzmán avanzaría un paso más al agregar elementos del Art Deco al estilo buque. Guzmán lo proyectó en el edificio Aurich en el pasaje Olaya de Lima. A finales de los años 30, Fernando Belaúnde funda la revista El Arquitecto Peruano, con gran influencia hasta mediados de los años 60, en que dejó de publicarse. Uno de los estilos de arquitectura relativamente moderna en Lima está ejemplificado aquí, en el Museo de la Nación. Otros edificios son, por ejemplo, el de Petroperú,
el Acuerdo de Cartagena y el Pentagonito. Este estilo se llama brutalismo. Se llama así porque expone los materiales en bruto en su fachada. Por ejemplo, el concreto. Estuvo de moda en Lima durante la década de los 70, cuando aquí teníamos una dictadura. ¿Alguien dijo dictadura, brutalismo? En la década de los 40, alrededor del diario El Comercio, se reunió un grupo de jóvenes arquitectos liderados por Luis Miro Quesada Garland, quienes escribieron en este diario apasionados artículos que terminaron en la fundación de la agrupación Espacio, que publicaría la revista del mismo nombre. El Grupo Espacio forma parte importante de la historia de la arquitectura y el urbanismo de nuestra ciudad, una historia a la que restan por el momento los grandes grupos residenciales como las unidades vecinales. Pero esta es otra historia a contar. La arquitectura es como el paisaje de nuestra ciudad, es su cara visible, por eso nos toca convivir con ella. Cada vez que esta cara cambia por la aparición de un edificio moderno o una nueva urbanización, tomamos partido. O la amamos o la detestamos. Mañana, téngalo por seguro, todo esto se convertirá en hitos para nuestra ciudad. Lo que sí es cierto es que la arquitectura debe estar en función de las necesidades primarias del hombre, y eso es algo que la historia no debe olvidar jamás.